Muy buenas noches a todos y bienvenidos asociados al micrófono. Pues hoy empezamos el año nuevo con un gran tema. Hoy, 1 de enero del 2026, seguramente todos en el recalentado ya, pasándola con su familia a gusto y que todas sus metas, sus propósitos se cumplan para este año 2026. En este año nuevo, asociados al micrófono, se enfoca en brindar información precisa, actualizada y sobre todo las últimas tendencias en salud. Nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es la cirugía laparoscópica, que es una técnica que ha revolucionado la forma en cómo se realizan ahora las cirugías. Esta técnica, los pacientes pueden experimentar menos dolor, una recuperación mucho más rápida. Nosotros estamos comprometidos con la medicina moderna. Queremos informarle a todos ustedes para que tengan el conocimiento necesario y tomen las mejores decisiones. Los invitamos a que continúen y se queden hasta el final de este episodio. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo mío que desde la licenciatura hemos cursado y hemos crecido en esta parte de la medicina. Me da mucho gusto que esté aquí. Él es médico especialista en cirugía general de mínima invasión y quiero darle la gran bienvenida. Demos un fuerte aplauso, por favor. Pues bueno, como te decía Gil, la verdad es que nos conocemos de la licenciatura, hemos pasado muchas aventuras, me has compartido y te agradezco que estés aquí con nosotros. Hemos tenido pacientes en conjunto, valorado pacientes, he aprendido mucho de ti y me gusta mucho porque ahora recuerdo que de esta escuela que salimos, por 10 años estuviste dando clases y ahora en el hospital que estás, que es un gran hospital del sector salud, que también estás formando a los residentes, los próximos cirujanos generales y que bueno, gracias a tu experiencia y a los años que llevas, pues realmente te están aprendiendo mucho. En este año 2026, ya que iniciamos, pues las cirugías son ahora menos invasivas y por eso quiero primero que nos digas quién eres y a qué te dedicas, en dónde estás y nos hables de qué es la cirugía laparoscópica. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Sí, efectivamente somos amigos de hace mucho tiempo, hemos tenido muchos pacientes complicados, unos más que otros, pero todo les ha ido bien. Yo soy el doctor Gerardo Gil, para los que ya me conocen, cirujano general con especialidad en cirugía de mínima invasión, cirugía laparoscópica, que la verdad, para ser sinceros, esto no es el futuro. De hecho, ni siquiera podríamos decir que es el presente. Esto ya tiene bastantes años y es una técnica, ya lo iremos platicando, pero es algo que deberíamos estarlo ofreciendo en todos lados. Debería estarse haciendo y bueno, para los que sí me conocen y me siguen un poquito en mis redes, parecería que yo tengo una pelea casada con esto de la cirugía abierta, ¿verdad? Ya lo platicaremos para todas indicaciones, pero sí creo que el beneficio de la cirugía laparoscópica ya no debería ser ya no es un lujo, ya no es un extra, ya no es algo estético. Sí tengo la firme convicción de que el 90 y tantos % de la cirugía debería ser laparoscópica y pues brindarle todos los beneficios al paciente de esta tecnología, que les digo, no, a mi forma de ver no es algo novedoso, no es de ayer. O sea, esto ya tiene muchos años, con todos los beneficios demostrados y pues que lamentablemente no se ofrece en todo el país a todos los pacientes. ¿Tú recuerdas cuándo fue tu primera cirugía por laparoscopía? Sí, debe ser en los primeros años de la residencia. La verdad es que la cirugía laparoscópica, la enseñanza, y ahorita lo comentabas muy bien, porque los profesores, la gente que ahorita ya estamos formados, la gente que lo hacemos todos los días, tenemos cierta responsabilidad en cuanto a las nuevas generaciones, específicamente de la cirugía laparoscópica. Entonces, para mi fortuna, en el hospital donde me formé, la tecnología existía, ya había profesores que lo hacían, ya se hacía de manera estándar, de manera segura. Entonces, pues yo mi formación, que estamos hablando de ya casi 10, 11 años, o sea, tampoco es tan reciente, ya se hacía la cirugía laparoscópica. A diferencia de que hoy en día en algunos estados podemos ver que no hay los aparatos, no hay los especialistas, que eso es lo que a mí luego me mete ruido. Entonces sigue siendo cirugía abierta, pues de manera, pues vamos a decirle indiscriminado, ¿no? Para ponerle ahí saborcito. Pero bueno,
mis primeras cirugías laparoscópicas fueron desde la residencia. Yo veía a mis maestros cómo lo hacían, veía que le iba bien al paciente. Pues yo seguí replicando eso y pues siguiendo, perfeccionando la técnica. Ahora hacemos todavía algo que se llama mini laparoscopía. Son instrumentos muy delgaditos. Y pues que ahora eso podemos estar hablando que es un poquito más novedoso y ya lo platicaremos tal vez en otro momento, cirugía robótica, ¿no? Claro. Que eso sí estaríamos hablando del futuro, digamos. ¿No? Y como decías, la cirugía laparoscópica, pues efectivamente ya no es el presente, está desde hace tiempo y que cada vez se va especializándose más. De hecho, no sé si para hacer mínima invasión se toma como una alta especialidad, un diplomado, o hay que hacer algo para hacer esa mínima invasión, porque yo creo que no todos los cirujanos hacen la cirugía laparoscópica. Sí, creo eso es algo más personal. Hay un vacío inclusive legal en esa parte, porque pues sí hay diplomados, hay cursos, no todos duran lo mismo, o sea, hay de fines de semana, o sea, tú puedes tomar un taller específico de colecistectomía laparoscópica y en un fin, 3 días te dan la mayoría, inclusive con práctica. Hay cursos de 6 meses, de 2 meses, hay unos que son más bibliográficos, hay unos hands-on, no sé. Existen unos ya más especializados o mejor formados, inclusive con avales universitarios que pueden durar 1 año. Pero la verdad es que es más, y es algo curioso porque conozco de cerca el curso, sí. Existen cursos de 2 años y que inclusive te pueden dar cédula profesional. Pero el no tener ese curso no evita que tú hagas cirugía laparoscópica. La verdad es que la cirugía laparoscópica básica debería ser parte del entrenamiento y vienen los programas de cirugía general. O sea, alguien que sale ahora en febrero de cirugía general debería poder operar de manera segura, con un buen tiempo, sin riesgos, una vesícula, una hernia. Yo pensaría que un hiato, aunque la gente pues recién egresada luego no se anima tanto, lo cual no es malo. Siempre deben acercarse a alguien con experiencia, pero sí creo que parte de la formación pues debería ser, debería salir ya operando cirugía laparoscópica, eso creo yo. Si tú sientes que te falta algo, pues claro que es siempre bueno hacer más cursos, ¿no? O sea, quiere decir que ya un residente, y para que los pacientes sepan, el residente es el médico que se está formando para salir de esa especialidad, y que yo he visto, porque en el hospital, que ya los residentes de cirugía hasta van y toman cursos para poder hacerlo. Es parte de su formación ya de un cirujano, tomar esos cursos como para iniciar y salir ya haciendo cirugía de mínima invasión. Sí. Hoy en día creo que un residente bien formado debería salir ya operando cirugía laparoscópica básica, le llamamos, sin ningún problema. ¿Es menos dolorosa? Sí, y justo esa es la ventaja o el problema. No es algo estético. Para la gente que no está relacionada con la cirugía, en vez de hacer una herida 10, 15, 20 centímetros, la que se imaginen, claramente donde tienen que entrar tus manos, pues no va a ser una herida pequeña, ¿verdad? A diferencia de eso, la cirugía laparoscópica hacemos 3, 4 hoyitos, metemos una cámara, la mayoría de estos son de 1 centímetro, los instrumentos más pequeños miden medio centímetro, lo que yo te platicaba, los que nosotros ocupamos son de 3 milímetros, o sea, muy delgados. A través de esto hacemos la mismita cirugía que cirugía abierta, cortamos en el mismo sitio, ligamos en la misma estructura, coagulamos, hacemos exactamente lo mismo, sacamos el órgano con todo y lo que estaba mal a través de estas pequeñas incisiones. Y pues en general se podría hacer la mayoría de las cirugías, por lo menos de abdomen, tórax, deberían poderse hacer por esta vía. Antes de entrar a ver qué tipo de cirugías se pueden hacer por este tipo de tecnología, el sangrado, porque a veces pacientes preguntan en la consulta, ¿es menos dolorosa? ¿Hay menos sangrado? Sí, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, para hacer una cirugía abierta, aunque fuéramos los más meticulosos, pues hacer una herida de 10, 15 centímetros, evidentemente aumentará el dolor, aumentará el riesgo de sangrado, aumentará la recuperación. No te puedes recuperar tan rápido de una herida de ese tamaño, a diferencia de que yo siempre les digo, si te hago 3 hoyitos y alguno se te infecta, pues es medio centímetro. Agüita, jabón, tu antibiótico y seguramente irá bien. La recuperación de las actividades pues será muy rápida. Son heridas muy pequeñas. A pesar de que por dentro es una cirugía completa, hablemos de que quitamos un estómago, un pedazo de páncreas, yo qué sé, por fuera la pared o la parte más dolorosa, que es la pared abdominal, pues tendrá una recuperación muy rápida. El sangrado, una cirugía laparoscópica nos ha de sangrar entre 5 y 10 mililitros, o sea,
Es mínimo. De hecho, Nada. hay muchas ventajas. Yo me acuerdo, yo creo que también lo viste tú porque nos tocó, a pesar de que mencionas que no es tan nuevo, ya tiene desde los maestros de tus maestros, que pasábamos visita en el servicio de cirugía cuando éramos médicos internos Ujú. y quitaban una vesícula y tenía una herida pues arriba de 10 centímetros y que los pacientes no nada más era el sangrado, el dolor, la recuperación, la hospitalización. Y hablando de un hospital privado, pues a lo mejor hasta los costos, ¿no? Es más costoso estar hospitalizado. Ahora, hay una frase que decimos, no es nada más tecnología, sino es que es tener hasta un respeto por el paciente, ¿no? ¿Qué cirugías podemos realizar, Gil, por la paroscopía? Bueno, en general, por lo menos de nuestra especialidad, pues casi todas. Si empezamos a hablar cirugía de reflujo, que es de las cirugías más comunes que se consideran de cirugía laparoscópica avanzada, vesícula, apéndice, todo tipo de hernias, y eso me gusta aclararlo porque es la cirugía, fíjate, a diferencia de algunas otras, Sí. y de que ya platicamos que lleva mucho tiempo y todas las ventajas que tiene, el paciente se va a ir, etcétera, la cirugía de hernias se estima que solo entre el 2 y el 5% de esta cirugía se hace laparoscópica en México. O sea, nadie, o Es sea, muy muy bajo, poquitos. muy Y bajo. ese estamos, porque lo puedo decir, concentrados en la capital. O sea, de que si sales, es muy difícil que alguien lo operen de cirugía laparoscópica de una hernia, por ejemplo, una hernia inguinal, ya no hablemos de una ventral, incisional, etcétera. Entonces, pues sí hay ahí un gran atraso, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Creo yo que no es más difícil si tienes las habilidades básicas, no es mucho más tardado, ya dijimos que tiene menos sangrado, menos dolor, la recuperación es más rápida, o sea, tiene todos los beneficios, sería difícil no verle pues el beneficio a este tipo de cirugías. De ahí también hay muchas otras, compartimos muchas con otras especialidades, ¿no? Se puede hacer cirugía de ovario, cirugía de útero, histerectomías, cirugía de páncreas, de vaso, de riñón. También hemos apoyado a Así muchos es. urólogos a hacer nefrectomías laparoscópicas, inclusive algunas de tórax, hernias diafragmáticas. Entonces, en general, casi toda la cirugía. Hay unas que de pronto la gente le cuesta más trabajo, los especialistas, como entender, por ejemplo, cirugía de cuello, de tiroides, Ujú. que de pronto, ¿por qué? Si está muy cerquita, etcétera. Pero en general creo que la mayoría se podría hacer por esta vía. Acabas de dar unas cifras muy importantes y las veo muy bajas y más que decimos, a veces lo veo hasta contradictorio, ¿no? Porque no es nuevo lo de la laparoscopía y el porcentaje es bajo. Y como dices, si salen fuera de la ciudad o área metropolitana, pues todavía disminuye que los médicos puedan hacer cirugía laparoscópica. Es un dato importante. ¿Hay cirugías que todavía se hacen abiertas? Mm, a ver, la cirugía abierta tiene un lugar y tendrá un lugar siempre, y conforme pase el tiempo esperemos que lo vayan quitando, pero pues desde que aprendemos hay estas frases de nunca es malo convertir, o nunca será malo o nadie te va a criticar si la conviertes porque tú necesitas en el momento. Pero indicaciones específicas de decir no voy a intentarlo por la paroscopía son muy poquitas. Creo yo, cirugía de trauma con un paciente inestable en centros que no están diseñados para hacerla, tal vez sería una indicación absoluta, o sea, un paciente accidentado, baleado, picado con inestabilidad, pues sí, porque tiende a ser un poquito más rápido y se pueden hacer un poco de más cosas de control. Creo que sería de las poquitas indicaciones que habría para no hacer cirugía laparoscópica. También que el propio anestesiólogo o el cardiólogo, el internista en su valoración, te diga que no va a tolerar, le llamamos neumoperitoneo, a inflar el abdomen Uh-huh. con CO2 para poder operar. Para poder operar hay que hacer una cavidad, hay que hacer un espacio. Entonces, algunos pacientes por enfermedades propias pulmonares, cardíacas, no toleran bien en esta parte. Entonces, pues la opción seguirá siendo la cirugía abierta. Pero de dos que te acabo de decir, podríamos mencionar otras 15 que no tendrían cabida, ¿no? Y lo que a mí más me mete ruidillo es como dice, no, por costos, ¿no? Pues no debería, ¿no? O sea, una niña de 22 años que le hagas una herida de 20 centímetros por costo, pues no debería ser. Por tiempo, tampoco creo que Uh-huh. deberían ser muy tardadas. Ahora, estos costos, la verdad es que el otro día estaba haciendo ahí una conversión y no van más allá del 10% de la cirugía. O sea, no quiere decir que una cirugía abierta del valor que te den
si la quieres laparoscópica te cueste el doble, o sea, aumentar el 10%, que es la renta del equipo, ¿no? O sea, Claro. es que es muy bajito, y con lo que decías, o sea, la pura hospitalización te lleva a que el costo salga igual, o sea, eso existe en estudios grandes y en hospitales donde pues al final, pues el dinero muchas veces manda, han visto y dicen, si lo haces por la paroscopía se queda una noche menos, tengo un margen muy alto para poder darte los aparatos sin problema. Inclusive las instituciones, por eso es que la cirugía más realizada es la vesícula, la colistectomía, y ya en la mayoría de las instituciones se cuenta con una torre, por lo menos para hacer esa cirugía. Porque lo operas en la mañana, se va el otro día y te ahorraste 2 noches, ¿no? Entonces, Sí, pues ya. claro. Oye, por ejemplo, y ahora hablando de esto de los costos, porque hay mitos, hay errores, y esto lo preguntan realmente, seguramente tú lo ves, los pacientes dicen, si es por la paroscopía, ¿es más cara? Es más caro en cuanto a esto que estamos diciendo, o sea, la renta del equipo. Pero la verdad es que hoy en día hay tantas empresas, tantos equipos, se puede compensar con las noches que suele no ser muy caro. Personalmente no creo que y por ahí a ver si no nos peleamos con algunos, personalmente no creo que el cirujano debería cobrar más por hacer la laparoscópica que por hacer la abierta, ¿no? Si el tiempo quirúrgico es el mismo, pues el hospital te cobrará lo mismo, el anestesiólogo te cobrará lo mismo. Yo tal vez lo limitaría solo a la renta del equipo. Y me adelanto, inclusive en algunas cirugías, hasta por la comunidad de cirujanos será mejor la laparoscópica. Porque tienes una cámara, tienes un zoom, te puedes acercar, puedes hacer cosas que no existen en cirugía abierta. Yo en cirugía abierta no me puedo asomar a estar a 3 centímetros de un conducto que mide 7 milímetros, lo que en la laparoscopía sí, ¿no? Acerco la cámara y puedo hacer una suturita. De hecho, hay esto porque no lo preguntan los pacientes en la consulta, y así lo dicen, ¿es más peligrosa? No. O sea, uno tiene que ser muy honesto con lo que sabe hacer también, Sí, ¿no? claro. Y de ahí que te digo que existen estas cosillas que te dicen, la mejor cirugía es la que tú sepas hacer. No debería, ¿no? O sea, tú deberías, como cirujano entrenado, certificado, tener las habilidades para hacer ambas cirugías y entonces poder ofrecerle la menos riesgosa. ¿Cuál es la menos riesgosa? La que menos sangra, la que es mínimamente invasiva, la que tu cirugía va a ser más cortita, la que tiene un sangrado cortito. Claramente tiene beneficios la cirugía laparoscópica. No es más peligrosa en las manos de alguien entrenado, que debería ser, ya dijimos, cualquier Sí. cirujano bien formado, no debería ser más riesgosa. Yo no creo que sea más riesgosa. Sí, yo también creo lo mismo. De hecho, hay pacientes que también nos dicen, si la herida es pequeña, es una cirugía que no puede ser seria. Y así lo preguntan, ¿no? No sé qué tú que les puedes decir a los pacientes que sí, aunque sea la herida muy pequeña, es una cirugía seria. Sí, también nosotros a veces lo platicamos. Sobre todo lo vemos en pacientes bariátricos, bypass, donde hacemos un corte completo del estómago, etcétera, ¿no? El Sí. paciente al otro día se siente excelente, se quiere ir a su casa. Y ahí es cuando les mencionamos, a pesar de que tú afuera te ves 4 hoyitos, por dentro hicimos una cirugía completa, ¿no? Sacamos un órgano completo, ligamos, suturamos, etcétera. Entonces la recuperación va a ser mejor, pero claro que podemos hacer cirugía pues, grandísima, ¿no? Muchas veces dicen, es que el cirujano decide porque el paciente a veces no pregunta. Creo que debe estar bien informado. Hay pacientes que ni siquiera van contigo y ni siquiera preguntan cómo va a ser la técnica, o sí hay que explicarles todo. Pues como decía, o sea, sí hay para todos, ¿no? Y hay indicaciones para cualquiera. Lo que sí creo es que si tu médico no te ofrece o no tiene dentro de su armamento cirugía laparoscópica, sí sería como un foquito rojo. No estoy diciendo que te deberían operar siempre de cirugía laparoscópica. Personalmente sí lo hacemos. O sea, 99% de nuestros pacientes se operan por esta vía, pero pues habrá un caso que, oye, su internista dijo que no. Ok, lo hacemos abierto. Pero saber que tu médico sí lo tiene en su arsenal. El médico que te dice, yo no hago cirugía robótica, eso no sirve, yo le pondría ahí un asterisco. El que te dice, no, ¿por qué la paroscopía? Vamos a hacerlo abierto, porque a mí me sale mejor, yo sí lo tendría como un foquito rojo. A diferencia de que me diga, yo lo puedo hacer laparoscópico, pero en su caso específico, por este detalle, tal vez optemos por este. Y siempre hacerlo partícipe al paciente. O sea, el paciente hoy debe estar bien informado, debe saber los beneficios y debe saber en qué momento pueden decidir no hacerlo. Y si no, siempre tenemos pues, una segunda opción, ¿no? Una segunda opinión. Sí, de hecho, de una pregunta que nos llega de un paciente dice, ¿qué debo de preguntar antes de operarme? Sé que es pregunta abierta, pero que es algo fundamental. Hoy en día está muy de moda lo de las credenciales, ¿no? Que si bien es cierto no te garantiza nada,
pues ver que el médico está certificado, que terminó su formación, su cédula, etcétera. Después de eso, creo que sería importante preguntar, oiga, ¿qué pasa con la técnica laparoscópica? ¿La hace o no la hace? Si la hace, pues ahí yo, palomita verde, yo soy candidata, ahí ver la respuesta. Si me dice que no, con un sustento, oiga usted, su pulmón no va a aguantar, lo dijo el internista, está por escrito, etcétera, pues claramente. Si él dice, no, te va a ir mejor, si te hago abierto, lo he hecho así 15 años, a mí me sale muy bien, pues yo trataría de buscar una segunda opción, para ya, si me lo dijeron 2, 3 especialistas, pues probablemente sea el caso, ¿no? Pero la verdad es que es raro. Voy a compartirles unas imágenes que son de esta semana, Sí. de 2 pacientes que tienen una laparotomía de 30 centímetros, de una cirugía previa, y se operaron por cirugía laparoscópica y al otro día estaban en su casa sin ningún problema. Sí, Más difícil para mí, sí, sí, claro. porque ahora tengo que Sí. pelear con todo lo que se hizo la vez previa, pero no los condenamos a volver a hacer una herida de ese tamaño. Repito, no es por lo estético. Van a ver estas imágenes que les voy a compartir. Tiene la previa. Y aún así, nosotros optamos por hacerlo mínimamente invasiva, por la recuperación del paciente y la facilidad con la cual nosotros lo vamos a poder seguir. Sí, de hecho, sabemos que tú ya estás por concluir también la parte de la cirugía robótica. Que ese Spoiler alerta. Ya estás en esa parte final de poder hacer una cirugía robótica. ¿Qué beneficio real, que sé que es otro tema diferente de la cirugía robótica, qué beneficio real hay de la cirugía robótica a la cirugía laparoscópica? Sí, justamente estamos por certificarnos ya como cirujanos robóticos. Y es una herramienta más, lo que te digo, o sea, no va a ser para todos. Habrá quien diga lo mismo, no, pues yo te puedo hacer por laparoscopía lo del robot. Está bien, pero saber que esté en el arsenal, porque cuando sí se requiere la tecnología y no lo tienen, es cuando podríamos estar teniendo un problema. Entonces, específicamente la robótica, hay 3, 4, 5 procedimientos que están perfectamente bien demostrados que tienen ventaja. Entonces, a mí me llega un paciente, le puedo decir, mira, te puedo hacer abierto, laparoscópico, robótico. En tu caso de todo el arsenal, yo te recomiendo esta. Pero siempre y cuando tengamos todo el arsenal. Si alguien te dice, te lo voy a hacer muy bien por cirugía abierta y nunca te ofreció las otras, pues yo dudaría que probablemente yo sea el mejor candidato para ese médico. O sea, hay pacientes o hay escenarios, digo, que a veces es mejor la cirugía laparoscópica que la robótica. Sí, sí hay algunas. Son cuestiones pequeñitas, son cuestiones técnicas en cuanto a los tamaños de los trócares, el sitio. A mí no me encanta hablar de los costos, pero la cirugía robótica, como va entrando, hay una patente, etcétera, sí tiende a ser un poquito más caro. Y ahorita el acoplamiento, eso después lo podemos platicar, pero el famoso docking para colocar el robot lleva cierto tiempo. O sea, te tardarás 10, 15, 20 minutos. Y en cirugía laparoscópica, pues como todo el mundo ya está acostumbrado, lo haces muy rápido. Entonces, sí hay algunos donde la cirugía laparoscópica sería una mejor opción, como probablemente decíamos, ¿no? En algún momento la cirugía abierta inclusive sería superior a las demás, Sí. pero no es la gran mayoría. Sí, desafortunadamente yo estoy muy a favor de la cirugía robótica. Creo que la tecnología siempre está avanzando, pero muchas veces, y que tenemos que decirlo, pues no está en la posibilidad de todos los pacientes, ¿no? Ahora yo pregunto, eso es pregunta, por ejemplo, que yo tenía, ¿no? Si a veces tiene que ver la cirugía robótica más con el marketing, con la tecnología, con la laparoscópica, porque ahora vemos hospitales con grandes grupos que cirugía robótica es como su marketing para poder atraer más pacientes. Sí, o sea, esto sí es novedoso, por ejemplo, ¿no? La cirugía robótica sí es de lo que ahorita están haciendo estudios, están haciendo curvas, están viendo que sí, que no, que modificarle inclusive a los aparatos. Entonces, hoy en día sí funciona como un gran foco, ¿no? Oye, yo te puedo hacer cirugía robótica, siempre y cuando conozcamos los beneficios, ¿no? Y entonces si te digo, ¿y sabes qué? El urólogo, ese es un clásico, te va a operar la próstata y con cirugía robótica disminuye el riesgo de disfunción, pues claro que vas a preferir 1000 veces hacerte una cirugía robótica. Sí hay una que podríamos decir estamos como en exceso, ¿no? Yo te puedo decir que puedo hacer una cirugía de hiato en 30 minutos por laparoscopía, pues probablemente por robot me tarde un poquito más, pero habría que ver si es la mejor vía para cada caso. Entonces sí creo que sí puede funcionar como marketing, pero no por eso deja de tener los beneficios, ¿no? El cirujano está sentado, está en una consola, tiene una serie de software, de aparatos, de cosas
que no te las da, ¿no? O sea, es imposible temblar con un robot. Sí, de hecho eso del hiato es de lo de la hernia, Ajá, la hernia flojo. yatal, porque sí nos llega mucho paciente con hernia yatal y para que los pacientes que tienen este tipo de diagnóstico, pues bueno, vemos diferentes opciones, la laparoscopía o la cirugía robótica. Ahora, avanzado, tú tienes residentes a tu cargo, formas residentes. ¿Qué habilidades debe tener un residente para ya hacer cirugía laparoscópica? Bueno, la cirugía laparoscópica, fíjate, todo esto es que no es nuevo. Se adopta de modelos muy viejos y perfectamente bien ocupados. Y entonces, de donde más nos basamos es de los pilotos de avión, donde claramente no puedes subir a un piloto y a manejar un avión, ¿verdad? Entonces tiene que pasar unas horas de entrenamiento previo en simuladores antes de enfrentarse a su primer eh, vuelo, aunque esté supervisado. Esto es lo que nosotros hemos tratado de llevar a la cirugía laparoscópica. El primer día que llega tu residente no le puedes poner, ponle el penroso o agarra esta pincita, ¿no? Porque ni lo va a hacer bien, no va a entender, no puedes poner a alguien a ver cómo le va, ¿no? Lo que antes hacían en cirugía abierta, ¿no? Pues a ver, opérale, medio te enseño, etcétera. O sea, sí creo que es muy valioso meterse horas antes al entrenador. De hecho, hay programas de residencia que te piden ciertas horas o cierto número de casos antes de meterte. Entonces, hoy en día puedes tener tu trainer en tu casa o si tu hospital tiene un centro de entrenamiento, ir a hacer tus horas, estar practicando, desarrollando las principales habilidades, ¿no? Disección, sutura, manejo de los instrumentos. Ya que has pasado ciertas horas, ir a ver los casos, que muchas veces lo hacemos simultáneo. O sea, tu primer año estás pues más ahí con la parte de estudio, etcétera. En tus horas empiezas a hacer un poquito de habilidad y al mismo tiempo entras y estás viendo cirugía. En el momento que te toca hacer alguna parte de la cirugía, pues no es la primera vez que te enfrentas a los instrumentos, ¿no? Tiene una peculiaridad la cirugía laparoscópica, que es algo que se relaciona mucho con los videojuegos, que es yo estoy viendo Sí. en algún lado y estoy haciendo algo en otro, ¿no? Y entonces no quiero ver mis manos, quiero ver la pantalla. Entonces ya no es la primera vez que lo ves. Piden ciertas horas, hay programas específicamente que te piden por lo menos 30 horas de entrenamiento antes de empezar a hacer parte de la cirugía. Tal vez sea riguroso y alguien tal vez en los comentarios va a decir, ah, pero en mi hospital no hay. Bueno, los entrenadores cuestan 3, 4, 5 mil pesos, entonces fácilmente se puede tener uno pues, para 6 residentes y pues estarlo ocupando, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí, yo me acuerdo que decían unos maestros, es que hasta los que están con videojuegos tienen esa habilidad, ¿no? Para poder en un futuro todo lo que ya usamos como laparoscopía y nos funciona muy bien. Bueno, mira, Gil, tengo varias preguntas que nos llegaron de los pacientes que te las quiero realizar. Primera pregunta, dice uno de los pacientes, doctor, si me dicen que me tienen que abrir, ¿siempre es verdad o debo de pedir otra opinión? Después de todo lo que platicamos, creo que de inicio debería pedir otra opinión. Y ya si las dos coinciden, pues ya operarse con quien más confianza le dé. Pero creo que seguramente no es la respuesta correcta. Sí es muy importante, mejor otra opinión. Sí, siempre Y mejor es otra muy opinión. válido, ¿no? O sea, porque de hecho nosotros decimos, si tienes dudas con el cirujano que vas, pues es muy válido pedir otra opinión y explicar claramente, ¿no? Porque a lo mejor ese paciente sí puede ser por la laparoscopia. Sí, exactamente. O sea, sí. Dice un paciente, ¿qué cirugías hoy en día no deberían hacerse abiertas si todo está bien? ¿Qué cirugías deberían hacerse por la laparoscopia? Es más, inclusive puedo decir, por lo menos empezarlas casi todas. Pero si somos muy puntuales, cirugía de vesícula, no debería haber cirugía abierta de vesícula. Cirugía de hiato ni siquiera existe, o sea, nadie hace cirugía de hiato abierto. Y creo que las hernias, creo que es el punto más importante y yo ahora lo quiero reforzar con todo el público. La cirugía de hernia debe migrar al 90 y tantos por ciento de cirugía laparoscópica. Si tu médico te ofrece cirugía abierta, en cirugía de hernia, sí deberías pedir una segunda opinión e intentar que te operen. Voy a extenderme en esta pregunta porque es lo que yo le explico a los pacientes. A pesar de que es una cirugía que se ha hecho durante muchos años y ha funcionado, y habrá por ahí gente que tiene su heridota, pero que quedó bien, pues tiene que ver con la física y la lógica. Si nosotros parchamos una llanta, o sea, es un hoyo, una hernia es un hoyo. Si nosotros parchamos una llanta, pues no le ponemos el parche arriba del hoyo, ¿verdad? Sí, Lo claro. ponemos por dentro, Sí. porque la misma presión, eso es fisiología y física, dentro del abdomen ayuda a fijar la malla y ayuda a cerrar ese orificio. Y ya integrada la malla, tiene menos riesgo de recidiva y eso está en los libros. Entonces, cirugía de hernia deberíamos migrar y deberíamos hacer un gran esfuerzo todos los cirujanos
porque se haga por laparoscopía, porque es la mejor opción para el paciente. Cuando no, tal vez cuando se reopere y ya se operó la primera por laparoscopía, pero el riesgo es muy bajo. O sea, todas las hernias, ya sea inguinales, de hiato, todas ya deben ser por laparoscopía. Sí, yo creo que deberían empezarse por laparoscopía y resolverse por esa vía. De hecho, nos llega una pregunta sobre eso. Después de una cirugía de hernia hiatal, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? La recuperación es muy rápida, porque además en ese sitio se hacen otros cambios para los componentes de la válvula. A ver, para no confundirnos. O sea, no solamente hay que cerrar el hoyo, sino hay que evitar que haya reflujo, que es para lo que es la cirugía. Entonces, todos estos elementos que hacemos hacen que sea difícil que recidive, aunque hagamos un poquito de esfuerzo. Entonces, la recuperación es muy rápida. Al siguiente día ya están en su casa. A los 7 días los citamos para una revisión de puntos, decimos. Sí. Nosotros ya no ponemos sutura que haya que quitar, casi siempre ocupamos que se absorbe, pero hacemos una consulta a los 7 días y la mayoría de los pacientes me dicen, ya fui a una junta, ya estuve en home office, puedo manejar, puedo hacer la mayoría. ¿Qué no puedes hacer tal vez? Cargar pesado, o sea, más de 5 kilos, ¿no? Y cosas que tienen que ver con la alimentación. Pero la recuperación es muy rápida. Una maravilla ya, o sea, sí. La recuperación súper bien. Otra pregunta que nos llega, dice, y esa creo que está importante, dice, ¿qué tan importante es la experiencia del cirujano en este tipo de cirugía por laparoscopía? Bueno, era lo que decíamos, ¿no? No porque mi médico quiera hacer todo por laparoscopía, pues lo va a hacer. O sea, se necesitan estos entrenamientos. Existen inclusive curvas de aprendizaje. Es que todo ya está medido. Te digo que secundario ahora la cirugía, pero también a la aeronáutica, para todo se sabe cuándo se puede superar. Entonces ya se sabe más o menos cuántos procedimientos se tienen que hacer para considerarse experto, etc. Entonces la experiencia es importante. Si yo salí de un hospital donde nunca vi una cirugía laparoscópica, pues no debería empezar solo. No quiere decir que no se le ofrezca al paciente, porque a veces eso entiende el médico recién egresado. O sea, salí, yo vi siempre hernias abiertas, debo seguir haciendo hernias abiertas. Y no debería ser así. Yo salí, tengo un paciente que confía en mí, le voy a ofrecer laparoscopía y voy a ir con un médico que esté bien entrenado para poder empezar a hacer mis casos, ¿no? Tal vez una buena experiencia, por lo menos para cirugía vesícula, hernia, yo considero hasta hiato, son entre 20 y 30 procedimientos, ¿no? Nosotros justamente este año, otro spoiler, operamos la funduplicatura número 300. Ah, ya. Sí. La 300, Ajá. ¿no? Muy es bien. Es la cirugía que más... Particularmente realizo más cirugía de reflujo que de vesícula, que es la cirugía más realizada. Pero, pues con 20, 30 casos ya te puedes considerar experto, sabes que le va a ir bien al paciente. Dependerá de dónde los obtuvo, ¿no? Si en la residencia vio 20, pues puede empezar a hacer sus casos con alguien acompañado y al juntarse más o menos unos 30 podría considerarse una buena opción, digamos. Dice este paciente que si todos los cirujanos la hacen igual. No igual, pero sí estandarizada. O sea, sí hay puntos básicos, ¿no? Empezamos por aquí, luego hacemos esto, se clipa, se corta, se seca, se cauteriza en estos sitios. Habemos quien lo hacemos, te decía yo, voy a dejarles la imagen también de los instrumentos que ocupamos. Publicamos en 2018, me parece, por ahí de 30 a 40 casos, los primeros 40 casos, con instrumentos, con mini instrumentos de 3 milímetros. Entonces, si te operas tal vez conmigo, porque te quedaba cerca, probablemente tu incisión sea muy pequeñita, a diferencia de que si te operas una vesícula con alguien en otro lado, pues será un poquito más grande, pero no va a ser igual, tal vez estéticamente sea un poquito menos, pero sí debería ser estandarizado. O sea, la recuperación, el tiempo que dura la cirugía, eso sí es más o menos un promedio, o debería ser así. Si no cumple con esas, pues sí deberías pensar que algo estaba mal. Muy bien. Dice un paciente, doctor Gil, a mí me operaron de una cole por laparoscopía, pero tuvieron que abrir. ¿Eso significó que algo salió mal? No. Sí puedo decir que no era la convencional, porque de ser una convencional no se tenía que convertir. Algo malo, no, pero sí algo que lo hizo llevar. Ahora, a mí me ha pasado y compartimos un paciente por ahí. Si de pronto estamos, la anatomía, la inflamación, lo que sea, empieza a haber un sangrado, pues tenemos esa opción, ¿no? Convertir y hacerlo a mano. La verdad es que hoy en día hay suficiente tecnología y habilidad para resolverlo por laparoscopía. Y entonces a mí me ha pasado que me hablan, doctor, ¿puede entrar fulanito, empezó a sangrar? Lo primero que le digo, no la conviertan, pónganle una gasita y voy para allá.
Y entonces, a través de esa vía, creo que un gran porcentaje, antes de convertir, a pesar de que sí sucedió algo, se podría resolver por esa vía. Si se convirtió, sí puedo decir que no fue la convencional, no que haya salido mal, pero algo que pues puso en riesgo la cirugía, ¿no? Y pues siempre está esa vía. Eso es muy, o sea, está entre los cirujanos, de nadie te va a juzgar por convertir. Tal vez yo sí, claro. Que el paciente esté tranquilo en ese aspecto, ¿no? Sí. Dice otra pregunta y es importante, dice, doctor Gil, si me van a hacer una cirugía por laparoscopía, que es de mínima invasión, ¿cómo sacan los órganos? Bueno, ese es muy interesante, perdón. Existen muchas técnicas, muchas vías, muchas formas para extraer los órganos. Por ejemplo, en el caso de la vesícula, sale por el trócar más grande, que es de 1 centímetro por el ombligo. Entonces primero sacamos todo el contenido y la vesícula propiamente, pues se poncha, vamos a decirlo así, y se puede extraer por ahí. Como eso, pueden salir muchos otros órganos. Un pedazo de intestino, en el caso del estómago, que es un órgano grande, lo mismo, se amplía un poquito el trócar de 1 centímetro, tal vez a 1,5 centímetros, 2 centímetros, que no sería nada, y por ahí se puede extraer. En órganos sólidos hay otras vías. Cirugía de las más realizadas de órganos sólidos puede ser el útero. Entonces el útero, por el sitio anatómico donde está, donde cortamos, etcétera, pues puede salir por ahí mismo, ¿no? Por la vía natural, que sería la vagina. Entonces se hace toda la cirugía laparoscópica y el órgano se saca por la vía natural. Entonces no necesitamos abrir. Ahora, ya platicamos de todas las ventajas que tiene la cirugía laparoscópica. Entonces, yo puedo hacer toda la cirugía, quitar, despegar, etcétera, y ya al momento de sacar el órgano, hacer una incisión un poquito más grande. Pero tuve todos los beneficios de la laparoscopía. Pensemos en que quiero sacar un riñón. Pues probablemente ya que hice toda la liberación, la hemostasia, bueno, ya cauterizamos, ligamos todo, me voy a la parte más inferior del abdomen, hago una herida muy pequeñita, donde salga un riñón de 5 o 6 centímetros de ancho, sí, y sacarlo por ahí. Pero ya no necesito hacer una herida de 20 centímetros para meter mis manos y poder operar. Entonces, hacer una incisión pequeña para sacar un órgano no sería malo y sigue teniendo todas las ventajas de la cirugía laparoscópica. Pero podemos hacer esas vías. Bueno, una última pregunta porque nos llegaron varias. Dice, ayer fui a consulta con mi cirujano, me tienen que operar de la vesícula, pero no le menciona que en esa clínica no tienen el equipo necesario. Yo quiero comentarle a los pacientes que aquí en Asociados, pues contamos con un equipo de laparoscopía donde los cirujanos que vienen y que saben realizar este tipo de cirugías, pues bueno, que se sientan confiados de que aquí se hace mínima invasión de acuerdo a lo que el médico especialista pues necesite. ¿Qué le podemos decir a este paciente, Gil? Que corra, que huya de ahí. Ya que se vaya. No, o sea, sí, ya, la verdad es que no debería, o sea, por la falta del insumo no debería operarse abierto. Hay muchos médicos, hay muchas clínicas, hay muchos equipos, entonces no creo que esté indicado por la falta del recurso, ¿no? Entonces justamente pues buscar una clínica como esta que tenga todo, que tenga la tecnología, que tenga los aparatos y que tenga a los médicos, ¿no? Entonces siempre que busque una segunda opinión, y es muy probable que la segunda opinión se le ofrezca, y si no, el mismo médico le ofrezca una clínica como esta donde tengan toda la tecnología. Muy bien, Gil, pues muchas gracias. Yo creo que esta información, que aparte es para los pacientes, y yo creo que si algunos médicos residentes nos están viendo, me gustaría que les dieras un mensaje final tanto a los pacientes como a los residentes. Sí, creo que mi compromiso es un poquito sobre los médicos egresados, ¿no? Como lo dijiste, casi 10 años estuve en la escuela de medicina dando técnica quirúrgica, un poquito de anatomía, etcétera. Entonces conozco muchos estudiantes. Y pues también en los hospitales tenemos residentes formados específicamente para cirugía. Entonces sí tengo cierto compromiso sobre ellos a permear esta parte. Entonces mi comentario sería más bien para los médicos que no se casen con lo que ven. O sea, si por donde trabajo, donde hice la especialidad, donde me desempeño, no lo hacen, no me cierre con eso, porque creo que ese es el error más común. O sea, no es que el médico actúe de mala fe y no quiera aprender, sino él ve que ahí llegan, lo hacen así, les va medianamente bien, entonces ellos lo seguirán replicando a pesar de ser cirujanos jóvenes. Creo que siempre lo he recomendado, vayan a congresos, vean otros médicos, vean lo que se hace en el mundo y de ahí tratar de adaptarlo a su práctica.
Y van a ver que en todos lados hay equipo, en todos lados va a haber alguien que te pueda ayudar, vas a empezar a ver los beneficios de estas tecnologías y lo vas a incorporar. Y eso a la larga también te va a traer más pacientes, mejores resultados. Siempre piensen cómo les gustaría que los operaran a ustedes o a sus familiares, ¿no? Entonces, no podemos nosotros estar haciendo cirugía abierta y cuando necesito la de mi familiar, ahora sí voy con un doctor que lo va por la paroscopia. Sí, claro. ¿No? Siempre hacerlo pensando en que él puede ser nuestro familiar y que además pues tenga todas las ventajas de esta tecnología. Muy bien. Gil, por favor, yo creo que muchos pacientes que se están viendo tienen algunas dudas, están algunos ya hasta programando su cirugía. Por favor, compártenos dónde te pueden encontrar, redes sociales, qué hospital, consultorio, teléfonos. Por favor, compártenos. Sí, la parte, mi parte profesional, la pueden ver en Cirujano Gil. Se las dejo aquí apuntadas. Sí. Pero está como Cirujano Gil. En Instagram tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles Lindavista. Y aquí en Oceanos, para la zona norte, también nos pueden encontrar, donde se puede hacer cirugía segura, donde se puede hacer cirugía con buenos resultados e inclusive, pues, no, sin ser excesivamente costosos, ¿no? Síganme en Instagram. La verdad es que ahí la mayoría de veces estamos posteando lo que hacemos todos los días, que eso es importante, voy a volver a aumentar, porque apenas lo comenté en mi Instagram, ¿no? Sí. Yo veo mucho médico que dan tips y 3 cosas que no sabías y nunca los veo haciendo pues lo que hacen. Entonces, Claro. Lo que les recomiendo es eso, que vean sus médicos, que vean lo que hacen, que vean que están en constante, que atienden este tipo de enfermedades, este tipo de pacientes, para que les dé más confianza. Y pues lo que necesiten, ahí estamos en nuestras redes sociales. Sí, pues síganlo, porque realmente, como dice él, no nada más da la información, sino ve realmente lo que un paciente requiere. ¿En qué consultorio estás en el Hospital Ángeles Lindavista? Ángeles Lindavista 475 y si no en el directorio médico y si no aquí les dejamos el teléfono, el mail, el WhatsApp. Pueden contactarse por cualquier vía y la mayoría de veces desde el WhatsApp les van contestando algunas dudas porque pues hasta nos ahorramos consultas, ¿no? Me van a operar de esto, a ver, mandes ultrasonido, perfecto, vengas a la consulta y lo revisamos sin ningún problema. Pues Gil, muchas gracias, la verdad a mí me gusta mucho que estés aquí porque compartimos aula en la escuela y ahora compartimos dándole buena información a los pacientes. Gracias, nos vemos en la próxima y seguramente tendremos otro tema de qué platicar e informar a los pacientes. Recuerden, si se van a operar, no dejen de preguntar y no tengan ninguna duda, que se lo aclare bien su médico y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse al canal. Hasta luego.